sentarse, amados hermanos. Antes de entrar a la palabra, solo levante sus manos ahí donde usted está. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, seas tú hablando a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es cortante como espada de dos filos. Penetras y partes nuestra alma y disciernes, Señor, nuestros pensamientos y profundizas hasta lo más profundo de nuestros tuétanos. Te damos gloria y honra, Señor, por este momento. Señor amado, toda semilla que salga por mi boca, que sea depositada, Señor, en buena tierra. Padre amado, que dé fruto, mi Dios amado, así como tú lo has decidido, Padre. En el poderoso nombre de Jesús nos ponemos, Señor, en tus manos. Gracias. Bien, amados hermanos, gracias a los hermanos que están conectados en Radio Poder y Gloria, aquellos que nos sintonizan en diferentes países del mundo. Sabemos claramente que siempre hay personas conectadas en diferentes partes del mundo. El jueves estábamos chequeando la gente que estaba conectada y había gente en Israel, en Indonesia, en Rusia. Hermanos, quizás no hablan el idioma que nosotros hablamos, pero puede ser que hayan hispanos también, ¿verdad? Entonces es un privilegio, ¿verdad? Poder conectarnos a través de Radio Poder y Gloria, porque siempre hay personas conectadas, personas dominicanos, guatemaltecos, mexicanos y también, ¿verdad? Hondureños, de toda clase de gente, hermanos, se conecta a la radio. Algo que me impacta porque usted y yo no podemos llegar a un lugar de esos, pero la radio está llegando, ¿verdad? Saludamos también a un amigo que supuestamente lo íbamos a tener hoy con nosotros, pero tuvo algún inconveniente. Él se encuentra en Lowell, Massachusetts. Y, ¿verdad? Yo sé que nos está escuchando. Abraham, te saludamos desde acá de Providence, de Radio Poder y Gloria, desde nuestra iglesia. Nos gozamos grandemente, espero que estés conectado y que te goces en esta noche a través de la palabra del Señor que será expuesta por el Espíritu Santo. Amén. Gracias a los hermanos también que se conectan en Facebook, en las redes sociales, hermanos. Yo sé que a veces hay hermanos que están también conectados y hay personas que se han conectado a Dios a través de estas, ¿verdad? De esta plataforma. Por eso es que es bueno, amados hermanos, nuestro testimonio, ¿verdad? Si usted predica o pone algunas cosas en las plataformas de Facebook y tenemos que tener cuidado qué es lo que publicamos, porque no podemos nosotros publicar cualquier cosa, ¿verdad? Sino que tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. A veces hay momentos que uno quiere postear cosas que le bendigan a la gente. Amén. Bueno, entonces, usted se recuerda el tema del hace 15 días que estuvimos hablando acá. Estuvimos hablando, podemos pedir, pero no escuchamos. Podemos pedir, pero no escuchamos. Sabemos claramente que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando a nuestras vidas y estudiábamos Efesios 6:18, donde la palabra del Señor dice que el Señor nos pide que tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios. Y que también en este reino de las tinieblas hay principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Y que dice la palabra que están en las regiones celestes. Quiere decir que, no sé si ustedes lo han oído por nosotros, pero que hay 3 cielos. 3 cielos, el cielo físico que miramos,
el segundo cielo donde están los demonios y el tercer cielo donde está el trono del Señor. Entonces, ¿verdad? Es bien importante saber, y así como se mueve el gobierno de la tierra, así también se mueve el reino de mi Dios, ¿verdad? Entonces hay jerarquías de demonios, hay jerarquías de demonios también que pueden acecharnos y no permitirnos escuchar la palabra del Señor. Y recuérdense que hablábamos, que el apóstol Pablo nos daba un consejo también, no solamente dice, nos advierte de una estructura bien definida en la esfera invisible. Es algo que nosotros no podemos ver. Por eso es que no podemos ver, pero tenemos que entrar en un conocimiento de poder escuchar la palabra del Señor. Porque muchas veces no escuchamos la palabra del Señor, nos distraemos en varias cosas, que lo que menos escuchamos es la palabra del Señor. Amén. Entonces esta noche yo quiero hablarles de una segunda parte. Dios les decía que Dios sigue hablando a su pueblo, a través de la oración. A través de la oración, a través de sueños, a través de enfermedades también, porque a veces nos enfermamos, o a través de perder cosas también. Dios nos habla, hermanos, por todos lados. Somos nosotros los que estamos distraídos y no nos damos cuenta que algo quiere el Señor mostrarnos, porque su palabra nos dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces tenemos que, ¿verdad?, nosotros estar prestos para escuchar. Eso es lo que la palabra dice, que debemos de ser prestos para escuchar y lentos para hablar. Pero nosotros somos al revés. A veces somos bien rápidos para hablar, pero no sabemos escuchar. ¿Verdad? Entonces el Señor quiere que escuchemos finamente su palabra. Si nosotros ponemos atención, toda la palabra que aquí se nos da, hermanos, ha sido un maná del cielo que de verdad es para cambios, es para transformaciones. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado. Amén. Dicen amén. Gloria a Jesús. Cuando estamos en oración, a nuestra mente nos revelan versículos bíblicos. Recuérdense también que hablábamos de que nosotros podemos a veces orarle al Señor, pero sin un solo respaldo. Oramos al Señor de una manera en nuestra carne. Y leíamos que el Señor nos pide que hagamos una oración en el Espíritu. Porque como Dios es Espíritu, Dios no nos puede escuchar en la carne. Entonces tiene que ser en lo espiritual para que podamos tener esa conexión con Dios. Yo no sé cuántos tienen conexión con Dios aquí. Gloria a Dios. Si usted tiene conexión con Dios, su oración está siendo escuchada. Así como el apóstol Pablo, Daniel, la oración de Daniel fue escuchada, así también nuestra oración es escuchada. No crea usted que usted está orando por gusto. Ahora, si lo está haciendo por salir del paso, porque le dijeron, hace esto, hace aquello, y usted lo está haciendo, ¿verdad? Quizás no le vaya a funcionar, pero si usted lo hace de todo corazón y en el Espíritu, no va a fallar. Ahora, el Señor no dice cuándo Él va a contestar sus peticiones. En Habacuc 2 la palabra nos habla y nos dice que la promesa, aunque se tarde, va a venir. Eso quiere decir que Dios no es hombre para arrepentirse, ni es hijo de hombre para que nos mienta. ¿Verdad? O sea, la palabra es la palabra más confiable que podemos encontrar. Yo no sé si usted lo sienta, pero yo siento, cuando siento la presencia de Dios, siento como que Dios estuviera conmigo, como decía hermana Zoila.
Cuando uno está conectado al Espíritu de Dios, hermano, uno siente como que de verdad uno tuviera a alguien físico. A mí me sucede. Y a veces también uno sabe cuando está haciendo las cosas bien y cuando no las está haciendo bien, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un oído, hermano, selectivo, oído de discípulo, ¿verdad? Por eso es que se llama discipulado, porque el discipulado es alguien que sigue y que sabe escuchar. Si se dan cuenta, no todos saben escuchar. Y a todos se nos da el mismo maná. En el desierto no comían otra cosa que no fuera el mismo maná que caía del cielo todos los días. Entonces, ¿por qué la gente no fue la misma? No todos fueron los mismos. Igual nos sucede a nosotros hoy. Yo no le traigo una Biblia diferente a cada uno de ustedes, no, es la misma Biblia la que estudiamos. Incluso hasta usted la carga, ¿verdad? Pero dije la carga. Solo la carga. Pero cuando le pregunto algo de esto, ahí se ven los frutos. Ahí se ven los frutos. ¿Qué hay de nosotros? O sea, ¿qué hay de nosotros de esto? Porque este sinceramente, es un libro más. Sí, y la gente no miente, es un libro más. Pero cuando esta palabra pasa a mi corazón, entonces cobra vida. Entonces cobra vida. Entonces yo estoy obligado a darle vida a esto. A darle vida a esto. Y esto va a funcionar en mí. Esto va a funcionar en mí. Por eso les decía yo que cuando oramos tenemos que acompañar nuestra oración con versículos bíblicos según lo que vayamos a pedir. Según lo que vayamos a pedir, así es como el Señor nos contesta nuestra oración. Algunos lo creen, otros no. Porque eso es así. Algunos lo creen y otros no. ¿Verdad? Entonces, a veces le añadimos cosas materiales a lo espiritual que creemos que son bendiciones de Dios. Y decimos, estoy bendecido, el Señor me contestó, me compré un carro, me compré esto, me compré aquello. Si yo le digo de dónde viene, usted se asusta. Entonces, Dios expresa su voluntad en visión. Dios expresa su voluntad en visión. Porque a muchos de nosotros el Señor nos da visión. Visión significa que usted es un hombre emprendedor de algo que usted quiere hacerlo realidad. Ahora, si usted es una persona que se acomoda, eso no es visión. Un solo hombre visionario tiene la potencia de 100 personas pasivas. Un solo hombre visionario. Ustedes se dan cuenta, hay personas que pueden mover masas de gente haciendo algo y es solo una persona. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre hacer el parque de Disney? Fue a una persona. ¿Y cuánta masa mueve ese parque? Solo pónganse a pensar ahí, pues. Megas iglesias. Un solo hombre moviendo todo eso, ¿verdad? Y mucha gente a veces, hay personas como el señor que trabaja en Guatemala, que tiene una mega iglesia. Yo lo admiro porque es una tremenda empresa dentro de esa iglesia. Pero la gente habla porque no lo tiene, porque no lo vive, porque no tiene esa habilidad mental. Pero si usted se da cuenta, ese hombre le da trabajo a más de 1,000 personas. Trabajan en esa empresa. Le digo trabajan porque ahí ya les pagan por el trabajo que están haciendo. Ahí hay canales de televisión, ahí hay escuelas, ahí hay bancos, ahí hay daycares, ahí hay radios,
no solo una radio, hay varias radios ahí. Entonces, todo eso es una empresa. Y qué bonito, ¿no? Que una iglesia pudiera tener todas esas cosas. Y ese es el propósito del Señor, que podamos unirnos como una verdadera familia y que podamos tener todo lo necesario. El otro día hablábamos que por qué no tener nosotros una escuela para que nuestros hijos no vayan a cualquier lado. Qué bonito sería, ¿no? Que podamos pagar un maestro que venga y les enseñe, pero que le enseñe la manera de cómo camina la iglesia, ¿verdad? Y eso sería maravilloso, hermanos. Sería lindísimo que nuestros hijos puedan tener un lugar donde puedan estudiar, ¿verdad? Entonces, proyectos que uno, ¿verdad?, quisiera tenerlo, cómo levantarlos y poderlo hacer y que podamos tener todo eso, pero quién sabe si el Señor nos lo quiere dar. Bueno, solo Gwen lo cree, pero amén, gloria a Dios. Es que usted está diciendo, si apenas consigo yo para comer, ya voy a tener yo para eso. Hermanos, es que donde necesitamos $100, donde necesitamos $100, si fuera yo solo, me fuera duro. Pero si somos 100 personas, usted le pesaría $1, ¿verdad que no? Pero si fueran 100, sí, ya ahí le va calando a uno. Pero es para que se dé cuenta que cuando somos unidos y usamos la unión, ahí es donde se ve la fuerza. Ahí se ve la fuerza y vamos a poder tener. Amén. Gloria a Dios. La visión está, hermano. Lo que tenemos que es tocar puertas. Porque el Señor dice, tocad y se te abrirá. Entonces hay que tocar puertas. Y los proyectos tienen que ir conectados al reino del Señor para que los proyectos se den. Entonces Dios es el que pone manos a la obra y dice, bueno, yo quiero ser parte de ese proyecto. ¿Qué necesitan? Wow, ahí es donde entra uno, miren, y las cosas empiezan a llegar, las cosas empiezan a fluir, hermanos. Pero tenemos que, como les decía, orarle al Señor en integridad, en espíritu. Tenemos que orarle al Señor pidiéndole en realidad lo necesario. Lo necesario en el sentido en que, porque muchas veces pedimos cosas que no van de acuerdo a nuestro diario vivir. Por eso la palabra del Señor nos dice que no recibimos porque pedimos mal. Entonces tenemos que pedir de acuerdo a lo que vivimos. Amén. A veces estamos en el trabajo, con amigos. Puede ser que muchas veces hasta un borracho nos ha dado una palabra, nos ha proclamado una palabra, nos ha profetizado algo que él no lo ve de esa manera, pero si usted lo analiza, ha sucedido. Muchas veces le dicen a uno, no, tú qué haces aquí, debías de estar en tu iglesia. Imagínense quién le está diciendo a uno. Y eso ha sucedido, hermanos. Entonces, tenemos que demostrarle a las personas quiénes somos y analizar bien las cosas, que lo que nosotros le pidamos a Dios, Dios nos lo conceda. Les voy a decir algo que yo he estado viendo en varias iglesias. Lo que yo veo es que la gente aprende tantito. Aprende a ofrendar, aprende a diezmar, aprende tantito, se aprende la Biblia y cree que ya eso es suficiente. Y van como le dijera yo, creyendo que ya están bien. Pero hermanos, esto es totalmente un cambio de vida. Totalmente un cambio de vida, porque uno tiene un montón de mañas en el mundo que después las quiere traer, medio aprende algo y ahí viene con su montón de cosas a quererlo usar en lo espiritual. Pero fíjense que eso no funciona, porque tenemos que hacer un cambio totalmente, porque imagínense que la palabra del Señor dice que tenemos que nacer de nuevo.
Cuando nos habla de un nacer de nuevo, ustedes saben que un bebé que nace de bebecito, él no sabe nada, él no entiende nada, no puede hablar, él solo mira a su alrededor, pero él no sabe nada de la vida. Un nacer de nuevo. Ahora, usted se está preguntando como ¿quién fue? Zaqueo. Nicodemo se preguntó, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Volviendo a entrar al vientre de mi madre. No, es que el primer nacimiento, por ejemplo, Eber y Abraham nacieron de carne, pero ahora el nacimiento que el Señor nos pide a nosotros es del Espíritu. Del Espíritu. Y cuando me dicen nacer de nuevo, yo tengo que abandonar todo lo viejo y comenzar de cero a vivir otro estilo de vida. ¿Está claro? ¿Verdad? Otro estilo de vida. Pero muchas veces queremos ser cristianos, pero no queremos dejar nuestras mañas. No queremos dejar nuestras malas costumbres. No queremos abandonar el pecado. ¿Y qué es lo que nos mantiene lejos de Dios? Es el pecado. Porque no queremos abandonar todo. Hubo alguien aquí en la iglesia que él dijo, voy a empezar de cero. No quiero ni un libro, no quiero nada yo saber de la iglesia donde yo iba y quiero empezar de cero. Eso es un nacer de nuevo. Porque voy a empezar a agarrar las cosas aquí, como se dan aquí, como se practican aquí, como lo enseñan aquí, olvidando todo lo que había aprendido. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, él tuvo el mejor maestro, pero él practicaba el judaísmo. Pero cuando él viene a Cristo, cuando él tiene un verdadero encuentro con Cristo, él abandonó todo lo que había aprendido y comenzó de cero con Jesús. Porque ni los apóstoles querían juntarse con él, porque ellos lo conocían a él como el seguidor de los cristianos, como el que mata a los cristianos, como el que apedrea a los cristianos, y se llamaba Saulo. Si se da cuenta, cuando él viene a tener un verdadero encuentro con Cristo, él se transformó totalmente. Igual Nicodemo, cuando Nicodemo se junta con Jesús, cuando Nicodemo pasó la noche hablando con Jesús, el otro día él dijo que si a alguien él le había robado, él le iba a devolver 4 veces más. Fíjese bien el cambio que tuvo. O sea que eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Un borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de cero. Lo mismo le dijo a la mujer samaritana. Mujer, yo sé lo que has sido. Yo sé todos tus problemas, de dónde venís, qué has hecho. Yo lo sé. Pero no hay problema. ¿Sabes qué? Vete y no lo vuelvas a hacer. No peques más. Comenzó de cero. El gadareno, el endemoniado, un hombre que no lo dejaban estar ni siquiera entre, ¿cómo se dice? Entre la sociedad. Él no podía estar entre la sociedad. Y si él se arrimaba por ahí, lo amarraban y lo encadenaban, y dice que él rompía los grilletes y se iba o hacía daño. Por eso es que él dormía en los cementerios. Pero cuando él fue liberado por Jesús, ese hombre no volvió a ser otro endemoniado. Él fue un hombre que según la historia bíblica ganó 10 ciudades en Nápoles para Cristo. Imagínense. Entonces fueron personas que verdaderamente les funcionaba el evangelio. Les funcionaba el evangelio. ¿En qué sentido? Porque mire cuando Pedro predicó su primer mensaje. ¿Acaso Pedro era predicador? No, él no era predicador, pero fue después que recibió el Espíritu Santo. Después que recibió el Espíritu Santo, dice que se convirtieron 3,000 personas. Y en su segundo mensaje dice que se convirtieron 5,000 personas.
¿Mm? Entonces les funcionaba el evangelio. Ahora yo me pregunto, ¿por qué a nosotros entonces no nos funciona? Porque usted se va a llevar 80 años limpiándose. Si usted no se quiere limpiar ahí sí que póngale borrón a todo. Comience a nacer de nuevo. Entréguese al Señor, entréguele sus cargas al Señor, para que la palabra que usted declare se cumpla. Porque la palabra se cumple. ¿Sabe por qué se cumple? Porque con la misma palabra que Dios declaró los cielos y la tierra, con la misma palabra que Dios dijo que se haga la luz, con esa misma palabra estamos hoy trabajando. Lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, fue que estamos pero llenos de conceptos humanos de la tierra, donde no los queremos abandonar. Pero ¿qué tal si usted abandona todos los malos dichos, todos los malos pensamientos y se viene al Señor? Bueno, Señor, quiero empezar contigo de cero. Quiero que me enseñes, Espíritu Santo, porque Él dice que Él es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Entonces es bien importante que nosotros caminemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Si no sabemos hacer algo, ¿qué hacemos nosotros? Le preguntamos al vecino, vamos a Google, nos vamos a buscar en diccionarios. ¿Qué querrá decir esto? Pero ¿qué tal si usted tiene una mentalidad y dice, Espíritu Santo, háblame? ¿Qué significa esto? Eso era lo que hacían los profetas. Eso era lo que hacían los apóstoles. Ellos hablaban con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les decía lo que tenían que hacer. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. A veces Dios nos habla. Dios nos habla, porque Dios nos está hablando siempre a través de su palabra, a través de un amigo, a través de visiones, a través de prédicas, a través de muchísimas cosas Dios nos habla. Si usted pone su mente fija en cómo es Dios y qué Dios quiere de mí, usted va a poder separar lo del mundo y separar lo de Dios. Se puede lograr, se puede lograr. Entonces, hermanos, yo creo que es cuestión de que nosotros pongamos en práctica el escuchar de Dios. ¿Y cuándo es que Dios nos está hablando? ¿Y cuándo es que estamos practicando la palabra del mundo? A muchos de ustedes yo los oigo decir, es que no se puede. Eso yo no lo puedo. ¿De dónde viene esa palabra? ¿De Dios será? ¿No es de Dios? ¿No es de Dios? Y se nos escapan algunas mentirías por ahí. ¿Vendrán de Dios? A veces se nos van palabras que no son de Dios. Se nos van palabras. Se nos van pensamientos que no son de Dios. Se nos van miradas que no son de Dios. Le ponemos el oído a personas que no es Dios el que nos está hablando. Es el enemigo contándole un chisme. Es el enemigo hablándole de su propio hermano y usted poniéndole atención. Tenemos que saber escuchar. Porque el Señor es bien específico. Si una persona le habla mal a usted, de cualquier persona, aunque usted no lo conozca, pero si le empezó a hablar mal de un ser humano, el mismo diablo le está hablando. No es otra cosa. Si a usted le dijeron algo que fue una mentira, no viene de Dios. Fue el mismo diablo el que le está dando mentiras. Es tan, hermanos, el enemigo es, miren, es tan fino como él es como se dice, la réplica. Él hace, ¿cómo es que le pudiera decir esto?
imitación de la palabra de Dios, pero en versión mala. En versión mala. ¿Mm? Si usted juzga a alguien, ¿usted cree que eso viene de Dios? Eso no viene de Dios. Y todos esos detallitos, nosotros no les ponemos mucha atención. Por ejemplo, la miseria. ¿De dónde cree usted que viene la miseria? La miseria no es de Dios. Si Dios quiere que usted sea generoso, pero el diablo quiere que usted sea agarrado a sí mismo. ¿Y qué quiere Dios? Que usted sea generoso para Él bendecirlo a usted. Yo leía el día de la radio, leía un versículo bíblico, no sé si lo lograra encontrar. Quiero que me lo proyecten, por favor, mis amados. Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Lea bien esto. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Ahí no habla de los agarrados. Está diciendo que no nos olvidemos de ayudar a los demás. Que no nos olvidemos porque esto le agrada a Dios. ¿Será malo esto? No. Esto es lo que a Dios le agrada de nosotros. Pero cuando yo retengo todo, ¿será que a Dios le agrada? El enemigo está feliz porque él sabe que es para mi propia destrucción. Y recordemos que el dinero lo maneja un demonio. Usted no lo cree, pero es así. Cuando usted tenga esa incógnita, dígame, pastor, deme la cita bíblica y yo se la traigo. Se llama mamón. Sí, el dinero lo maneja un demonio que se llama mamón. Suena feo, horrible. Hasta el nombre suena feo, pero es verdad. Por eso es que siempre le estamos diciendo, todo dinero que llegue a sus manos, ore por su dinero, santifique su dinero, haga ese dinero santificado delante de su presencia. Para que las cosas cambien, para que las cosas sean diferentes, para que las cosas se manejen de una manera sobrenatural delante de nuestro Dios. El Señor quiere darnos, el Señor nos quiere hablar, el Señor nos quiere mover a su presencia. Si me pueden proyectar Joel 2:28, por favor, y vamos a ver lo que... Y podemos darnos cuenta que Dios es un Dios de generaciones, generacional. No es un Dios que en realidad solo ve a una sola generación. No. Dios es un Dios de generaciones. Amén. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Esto es para todos, para ancianos, para jóvenes, para niños. Le decía que es para todas las generaciones. Si nosotros no entendemos en realidad, por eso es que tenemos que escudriñar la palabra, indagar de la palabra de qué nos está hablando. Welcome to the church.
Pero si nosotros no podemos escuchar, ¿qué escucharán nuestros hijos? Si a nosotros nos oyen hablar barbaridades, mentiras o hacer cosas. ¿Se ha fijado usted que a veces le decimos a los hijos, mi hijo no fume, pero usted está fumando? No hable así, mi hijo, pero usted habla así. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta el cómo nos manejamos, porque nosotros mismos estamos formando una familia. Si usted no viene a la iglesia, el hijo nunca va a venir. Tan sencillo como eso. Amén. Ananías tuvo una visión. Ananías también tuvo una visión, cómo Dios le hablaba, cómo Dios hablaba a su vida a través de una visión. Y les mencioné a varios cómo Dios les ponía la visión. Amén. Si me puede proyectar del 10 al 12, por favor. Hechos 10, 12. Hechos 9 del 10 al 12. De 9 del 10 al 12. Hechos 9 del 10 al 12. Ahí estamos. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó Ananías. ¿Cómo lo llamó? ¿Quién lo llamó? Entonces el Señor sí habla. El Señor sí habla. El Señor no es mudo. El Señor siempre nos va a estar hablando su palabra. El Señor siempre nos va a estar, hermanos, cuando el Señor quiere algo con alguien, Él va a seguir hablando. En que sea trompezones, pero tenemos que lograr entender qué es lo que la palabra dice. Le habló, dice, en visión, ¿verdad? Al hombre de Damasco, dice, llamado Ananías, el Señor le habló en una visión. Lo llamó en una visión. Amén. Ananías. Y él contestó, sí, Señor. Respondió, el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha. Muchas veces nos llega el pensamiento a nosotros, no vayas a ese lugar. ¿Cuántos hemos desobedecido y nos vamos? Pero el Señor nos dice, no vayas. Llega el pensamiento. Y a veces le pone un montón de cosas a uno en la mente y uno lo desobedece. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que uno desobedece? Yo no lo culpo. Hermanos, no se enoje conmigo, pero en realidad, si nosotros no queremos salir de esa ignorancia que el mundo nos ha metido, nosotros no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Por eso la palabra del Señor nos habla en Romanos y nos dice que tenemos que transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Transformar. Si no transformamos nuestra mentalidad, nosotros no podemos escuchar la voz de Dios. Y nos va a costar horrores. Tenemos que en realidad nacer de nuevo. Tenemos que tener un oído selectivo para escuchar. Meditar en la palabra del Señor. Ve a la calle derecha.
a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él estaba orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra. Fíjese bien que había una conexión ahí. Tarso también estaba orando, porque el Señor ya lo había mandado a orar, porque el Señor le estaba mostrando al hombre que lo iba a ir a buscar. De esa misma manera, el Señor nos habla. Pero como vuelvo y le repito, si nosotros no meditamos en la palabra del Señor, en que sea por un momento, hermano, métase a meditar la palabra del Señor. Porque la meditación es la que aclara su mente. La palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo, viene a abrir su conocimiento. Abre su conocimiento. No hay tiempo, pero en otra ocasión les voy a leer algo que nuestra mente está sellada, está tapada. Y por eso es que nosotros venimos y venimos y venimos y venimos a la iglesia y muchas veces no aprovechamos bien el tiempo. Si usted pusiera en práctica lo poco que le damos aquí, ay Dios, hermanos, usted tuviera la mente así, mire, abierta. Pero como solo venimos, escuchamos, si se me quedó bueno y si no, pues también vamos a casa. Si tenemos Biblia, ni la sacamos nunca. Si tenemos el teléfono es para ver Facebook o ver otras cosas, pero nunca es para meditar y indagar por qué se hizo esto, por qué se hizo aquello, por qué Pablo hablaba así, porque todo eso tiene un sentido, hermanos. Pero uno tiene que empezar a meditar en esa palabra. Métase a esa palabra, porque ese es el idioma del reino de Dios, el cual el Señor quiere que nosotros hoy estemos empapados de todo eso. Póngase de pie, amados hermanos. Gracias por estos minutos que me dieron. Son 10 puntos y apenas llevo el 4, hermanos. Ay, Diosito santo. Recuérdense que nos quedamos en Hechos 9, ¿ok? Quiero ver si me proyectan mis hermanos. Vamos a auspiciar la Santa Cena.